And her goal is not in her. Hola a todos, bienvenidos a Revoluciencia, tu canal de ingeniería. Hoy vamos a ver los ejemplos de cómo realizar la integral de seno de una función lineal. Entonces la teoría la explicamos el día de ayer aquí en Revoluciencia y hoy simplemente vamos a aplicar esa información pues con valores numéricos. Entonces en primer lugar nos vamos a proponer una integral un poco sencilla en donde tengamos que encontrar la del seno de 3x por el diferencial de x. Entonces, a primera vista, algo que debemos resaltar es que primero que todo no hay un valor constante aquí agregado y por otro tampoco tenemos visualmente una f' de x. Entonces vamos igualmente a proceder a encontrar nuestra variable de sustitución. Entonces u es igual a 3x, que es la función lineal que está dentro del seno, y al derivar estas dos partes me queda que el diferencial de u es igual a 3 de x. Entonces, como nos podemos dar cuenta, no tenemos un 3 en ningún lugar en donde podemos reemplazar esta expresión. Entonces solo nos queda encontrar la sustitución para el diferencial de x. Esta va a ser igual, como ya les había dicho, al diferencial de u sobre f' de x, o sea 3. Listo, ya podemos hacer la sustitución. Entonces vamos a aplicar la integral del seno de u, que ya lo sustituí por el 3x, por du sobre 3. Listo. Entonces este sobre 3 va a salir de la integral como un tercio. Entonces tenemos un tercio de la integral de seno de u por el diferencial de u. Y como ya dije, esto es una integral directa en donde es menos coseno de u. Entonces vamos a obtener un tercio por menos coseno de u más la constante de integración. Entonces vamos a resolver esta operación y aparte vamos a volver a sustituir nuestra función lineal. Entonces esto nos queda como menos coseno de 3x sobre 3 más la constante de integración. Y ese es el resultado de la integral propuesta. Simplemente tenemos que tener en cuenta pues hacer bien esta parte de la derivada para encontrar el diferencial de x, por qué cosa o por qué expresión la voy a sustituir. Entonces vamos a proponer otro ejemplo. Bueno, como segundo ejemplo vamos a proponer la integral de menos 5 seno de 5x por el diferencial de x. Entonces, el primer aspecto que aquí debemos resaltar es que tenemos un número. Entonces, no sabemos si es una constante a o si va a ser posteriormente f' de x. Entonces, para eso primero tenemos que aplicar la sustitución de nuestra función lineal. Por otro lado, también tenemos que sacar el menos y el valor constante por cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso es decir que u es igual a 5x y al aplicar el valor diferencial, la derivada, perdón, a los dos lados nos queda que el diferencial de u es igual a 5 de x. Como ya les había dicho, no sabíamos si era una constante cualquiera o si podía el 5 ser f' de x. Aquí ya lo comprobamos, como podemos ver, esto es f' de x, aquí está el 5, aquí el de x y aquí ya tengo la multiplicación. Entonces yo puedo asociar estos dos porque en una multiplicación no importa dónde esté. Entonces voy a sacar simplemente el menos de mi integral y hacer la sustitución de 5x por u y de 5 por el diferencial de x con du. Entonces nos quedaría la integral menos la integral de seno de u, que es la expresión que está dentro, por el diferencial de u, que equivale a reemplazar 5 por dx. Entonces simplemente esto ya es una
integral directa, menos nos queda por menos coseno de u, y todo esto más la constante de integración. Simplemente aquí vamos a resolver esta operación y volver a intercambiar nuestros valores de sustitución. Entonces la respuesta a mi integral va a ser coseno de 5x más la constante de integración. Entonces simplemente se maneja así, no tiene mayor problema. Pero como les digo, el primer paso es saber si mi valor que está multiplicando a la expresión va a ser una constante cualquiera o es f' de x. Entonces vamos a proponer otro ejercicio. La integral de de 3 seno por menos 2x. Entonces aquí, primero por el diferencial de x, ¿verdad? Aquí el primer aspecto a destacar es que tenemos un menos en la función que está dentro del seno, es algo que no nos había pasado. Y por otro, como ya les dije, tenemos un valor aquí. Habrá que verificar si es un valor constante cualquiera o es f' de x. Entonces simplemente decimos que u, que es la variable de sustitución, es igual a menos 2x. Importante destacar que es con todo el signo, la función es con todo el signo, no es negativa. Entonces no nos podemos olvidar de este menos. Derivamos a los dos lados y nos queda que el diferencial de u es igual a menos 2 por el diferencial de x. Entonces ya nos podemos dar cuenta que 3 no es f', sino simplemente un número cualquiera, una constante de tipo a, como ya vimos en el video de ayer. Entonces debemos encontrar a qué es igual el diferencial de x para realizar la sustitución. Entonces aplicamos, el menos 2 va a pasar a dividir y nos queda du sobre menos 2. Entonces ya podemos realizar la sustitución. Como ya les había dicho, si yo tengo un valor constante y f', pues me va a quedar a sobre f' de x, donde en este caso 3 es a y menos 2 es f' de x. Entonces, como el menos no importa si lo pongo arriba o abajo, lo voy a poner en el medio, ¿no? Nos va a quedar 3 medios a sobre f' de x, como podemos ver, por la integral de seno de u de u. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es mucho más sencillo que realizar todas las sustituciones, ya sabiendo que pues estas integrales nos van a quedar así, con este formato. Entonces, esto es una integral directa. El resultado, entonces, es menos 3 medios factor de menos coseno de u más la constante de integración. Entonces, el mismo método, vamos a realizar esta operación y a reemplazar ya la variable con mi función lineal. Entonces, menos por menos es más. Nos quedaría 3 veces coseno de menos 2x dividido entre 2, y todo esto más la constante de integración. Entonces, es un método bastante sencillo, como podemos ver. Simplemente tenemos que identificar quién es a, quién es f' de x, y nunca olvidarnos que la función que está dentro del seno pues siempre va a ser la de sustitución. En este caso hubo un menos, y como nos pudimos dar cuenta, así el seno en un principio la expresión no haya estado con un menos, pues el resultado nos dio positivo. Entonces esto se da porque a la hora de derivar pues f' era negativa, entonces el resultado nos va a dar positivo. Entonces es algo que de pronto para los que no sepan mucho de cálculo diferencial es un poco confuso, pero pues en Revoluciencia también vamos a tener un curso pronto de esto. Entonces vamos a proponer un último ejemplo, en donde como siempre vamos a proponer que, como es una función lineal, aquí es más o menos b, simplemente b venía siendo 0, pero ahora le vamos a dar un valor distinto a este. Entonces vamos a encontrar la integral de seno de x más 5 por el diferencial de x. Entonces simplemente debemos saber
que todo esto es nuestra función, no podemos dejar el 5 aparte y solo coger la x. Entonces decimos que u va a ser igual a x más 5. Aquí tenemos que resaltar que la derivada de una constante es 0, entonces este valor, cualquiera que sea, no va a afectar en mi análisis, debido a que pudo ser menos 5 o más 3 o una raíz, siempre su derivada va a ser 0, por lo que no va a afectar en el valor que tenga el diferencial de u al aplicar derivada a los dos lados. Entonces aquí du va a ser igual a dx. En caso de que yo no pudiera hacer esto, simplemente miro a qué expresión es igual el diferencial de x y la sustituyo. Pero sin más, el valor que está aquí independiente pues no nos va a afectar nunca en este análisis. Entonces podemos hacer la sustitución fácilmente debido a que esto es una igualdad sencilla. Entonces tenemos la integral del seno de u, que es mi función lineal, por du, que equivale al diferencial de x. Simplemente aquí nos queda menos coseno de u más la constante de integración. Y aquí es donde sí tenemos que tener en cuenta el más 5, pues para no confundirnos, y nos quedará como menos coseno, voy a volver a sustituir, x más 5. Todo más la constante de integración. Aquí es el único momento en que nos importa el signo y el valor en sí del valor independiente, debido a que debemos hacer la sustitución de una manera correcta. Entonces, aclarar de nuevo que este valor nunca va a afectar al análisis de la sustitución. Entonces, nos va a descomplicar un poco la vida. Esos son todos los ejemplos por hoy. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal y dejar un like a este video. Gracias.